Antes de que se pronuncie alguna palabra, algo ya se mueve en el aire. ¿Has notado esto? Antes de que comience una discusión, la atmósfera cambia. El cuerpo se vuelve más rígido, respirando. Se acorta. El corazón se acelera ligeramente. Es como si el viento anunciara una tormenta mucho antes de que caiga la primera gota. Mucha gente cree que los conflictos comienzan con el habla, pero en realidad, comienzan en el estado invisible que llevamos dentro. Cuando dos personas se enfrentan, no son solo opiniones las que chocan. Son campos, intenciones, tensiones acumuladas, historias no resueltas. La energía de uno se encuentra con la energía del otro, y cuando ambos están armados, la oposición se vuelve inevitable. Pero la naturaleza nos enseña algo diferente. Observa un lago tranquilo. Cuando se lanza una piedra, el agua no lucha contra ella. No te defiendas. No reacciona con ira. Ella simplemente agradece el impacto, y como resultado, las ondas se disipan. El lago Hay un gesto sigue interior siendo capaz capaz de hacer lo mismo en una discusión. Un gesto tan sencillo que casi pasa desapercibido. Algo que se dice antes de discutir. No con la boca, sino con el espíritu. Porque cuando entras en un enfrentamiento ya preparado para ganar, probar o proteger, el otro siente. Y cuando entras vacío, alineado y silencioso en tu interior, la otra persona también lo siente. La tradición espiritual que surge de la observación de la naturaleza siempre ha sabido esto. Lo que no ofrece resistencia no se convierte en un objetivo. Lo que no se opone no alimenta la lucha. Lo que está en armonía disuelve el exceso. Quizás hayas experimentado esto sin darte cuenta. Una situación que podría haberse convertido en conflicto, pero que simplemente no lo hizo. La otra persona perdió el tono. La discusión murió antes de nacer. Y te fuiste de una sola pieza, sin peso, sin culpa, sin desgaste. No fue suerte. Era una postura interna. En este video, caminaremos por este espacio invisible, donde las palabras aún no existen, donde se organiza la energía, y donde el conflicto pueda desactivarse incluso antes de que tome forma. Si sientes que hay algo invisible que guía tus reuniones, tus conversaciones e incluso tus silencios, así que quédate aquí, respira hondo, y deja que este camino se revele, paso a paso, como la brisa que atraviesa el bosque sin romper una sola rama. Todo conflicto comienza antes del primer sonido, antes de que se eleve la voz, antes de que el gesto se endurezca, antes de que se elija la frase. Nace en un lugar silencioso, dentro. Aquí es donde se organiza la energía. Aquí es donde la oposición comienza a tomar forma. Cuando alguien se acerca cargando tensión, el cuerpo lo siente, los hombros se elevan, el pecho cierra, la mente anticipa. Incluso sin darnos cuenta ya nos estamos defendiendo de algo, eso no ha sucedido todavía. Y, en ese preciso momento, dos fuerzas comienzan a enfrentarse, como animales que huelen el peligro antes de atacar. La mayoría de la gente vive así, reaccionando ante el mundo antes de encontrarlo. En la naturaleza, sin embargo, nada reacciona apresuradamente. El viento no se ofende cuando choca con la montaña. El río no discute con la piedra. Él simplemente lo rodea. Pero los humanos modernos han aprendido a endurecerse antes de escuchar. Aprendió a preparar argumentos antes de sentir. Aprendió a protegerse antes de ser amenazado. Y esto crea un campo invisible de oposición. Cuando dos personas entablan una conversación ya armadas por dentro, sin importar el contenido, incluso las palabras neutrales suenan como ataques. Incluso el silencio parece una provocación. El conflicto no ocurre porque se haya dicho algo. Sucede porque algo ya estaba listo para suceder. Luchar. Existe una sabiduría antigua que observa el mundo como un flujo continuo. En él nada está separado. Nada está aislado. Todo se toca antes de verse. Desde este punto de vista, el estado interior de uno entra al entorno antes que al cuerpo. Llega antes que la voz. Llega antes de la mirada. Es por eso que algunas personas calman una habitación con solo entrar, y otros lo tensan todo, incluso en el silencio. No es carisma, no es personalidad, es alineación. Cuando alguien lleva prisa, miedo
o necesidad de control, se esparce como el aire, caliente. El otro lo siente, aunque no sepa cómo explicarlo, y al sentirlo responde de la misma manera. Tono. La oposición nace así, no de intenciones claras, sino de campos desalineados. Por tanto, intentar ganar una discusión es inútil. Cuando entras para ganar, la otra persona entra para no perder. Y donde ambos pelean por un puesto, nadie escucha. Pero cuando entras entero, sin urgencia, sin defensa, sucede algo diferente. El otro no encuentra dónde apoyarse para atacar. La energía liberada no encuentra resistencia y cae. Es como gritar en un valle vacío y darse cuenta de que el eco no regresa. La fuerza se disipa. El origen invisible del conflicto no está en la otra persona. Estás en el encuentro de dos estados internos. Y eso lo cambia todo. Porque, si el conflicto surge antes que la palabra, también puede disolverse antes que ella. No con técnicas externas, no con frases memorizadas, pero con un cambio sutil, casi imperceptible, en el lugar donde te presentas, al mundo. En el siguiente paso, entraremos en ese espacio donde el silencio no es ausencia, sino presencia activo, donde no reaccionar es una forma profunda de acción, y donde la energía del otro empieza a perder fuerza simplemente por no encontrar oposición. Hay un tipo de silencio que no es ausencia, no huye, no se esconde, no se retira. Es un silencio total, como el de un bosque al amanecer, cuando todo parece estar en calma, pero la vida late en cada hoja. Este silencio es postura, es alineación, es presencia. Cuando una persona permanece en silencio solo para evitar el conflicto, todavía hay tensión, o el cuerpo sigue armado, la mente sigue reaccionando, el otro lo siente, y la energía de la confrontación sigue viva. Pero hay un silencio diferente y más profundo que nace cuando no hay necesidad de vencer, probar o resistir. Este silencio no es pasivo. Él está estable. Observe un lago en calma en un día sin viento. Cuando algo golpea, la superficie se mueve por un momento, pero luego vuelve al reposo. No porque haya luchado contra el disturbio, sino porque no se aferró a él. El movimiento pasa. El agua permanece. Esto también sucede cuando el silencio nace del alineamiento interior. La energía del otro llega, pero no encuentra dónde establecerse. En la mayoría de las discusiones, las palabras son solo chispas. El verdadero combustible es en reacción inmediata. Una mirada endurecida, un suspiro entrecortado, una prisa por responder. Todo esto alimenta el fuego. Sin esto, la llama se apaga por sí sola. El silencio alineado interrumpe este ciclo. Cuando no reaccionas inmediatamente, sucede algo curioso. El otro comienza a escuchar. Mucha gente habla para provocar una reacción, para confirmar que todavía tienen poder. Sentir que existes en el enfrentamiento. Cuando no hay reacción, este impulso pierde terreno. No es desprecio, no es superioridad, es espacio. Y el espacio tiene un efecto purificador. En la naturaleza, los espacios vacíos permiten el flujo. Entre los árboles pasa el viento. Entre las piedras corre agua. Entre las nubes pasa la luz. El silencio alineado crea este mismo espacio en el encuentro humano. La otra persona puede llegar cargada de emoción, urgencia o agresión, pero, al encuentra a alguien centrado, algo en ella comienza a desacelerarse. La voz pierde fuerza. Las palabras están confundidos. El ataque se disuelve, no porque fue bloqueado, sino porque no lo fue. Reflejado. Esto requiere presencia. Requiere que estés completo en tu cuerpo. Respira hondo. Deja que tus pies sientan el suelo, porque el verdadero silencio no surge de la mente. Proviene del cuerpo que se calma, del corazón que no dispara, del espíritu que no se fragmenta. Por eso este tipo de silencio no se puede fingir. Es necesario vivirlo. Y cuando se vive, transforma el entorno. El silencio alineado no humilla al otro, no lo reduce, no lo derrotes. Simplemente recuerda, sin palabras, que allí no hay guerra. En el siguiente paso, nos acercaremos aún más a este punto sutil, el momento exacto antes de hablar, donde se dice algo internamente
y define todo lo que viene después. Hay un momento casi invisible entre el silencio y las palabras. Un intervalo tan breve que pasa desapercibido para la mayoría de la gente. Ahí es donde se decide todo. Antes de hablar, se dice algo por dentro. Estas no son palabras comunes. No tienen sonido. No necesitan forma. Es una inclinación del espíritu. Cuando alguien entra en una conversación ya decidido a convencer, corregir o protegerse, la decisión se percibe antes que él habla. El cuerpo transmite, la mirada revela, la energía anuncia, y el otro, al sentirlo, choque. Se prepara para él, pero existe otra posibilidad. Antes de cualquier discusión puedes decir algo internamente. No al otro, a ti mismo. No como una fórmula mágica, sino como una postura de vida. Es un dicho silencioso que suena así, no con palabras, sino con intención. No estoy aquí para pelear, no estoy aquí para ganar. Permito que las cosas sean como son. Cuando este dicho realmente sucede, algo cambia. El cuerpo se ablanda, la respiración se hace más profunda, la mente se ralentiza. No te vuelves débil, te vuelves flexible. En la naturaleza, lo flexible atraviesa el tiempo. La rama que se dobla no se rompe. El agua que cede encuentra su camino. La brisa que pasa no deja heridas. Este dicho interior es como quitar piedras del camino antes de caminar. Es como abre un claro para que el encuentro se desarrolle sin enfrentamientos. No te cancelas a ti mismo. Solo deja de ocupar el centro con el ego. Y eso es profundamente desarmante. La otra persona puede llegar esperando resistencia, esperando el enfrentamiento, esperando fricción, pero encuentra espacio, y en el espacio la agresividad pierde forma. Este es el secreto que casi nadie sabe. No es lo que dices lo que determina la energía de la conversación. Desde ahí hablas. Si hablas de miedo, el miedo crece. Si hablamos de rigidez, se refleja rigidez. Pero si se habla del centro, del silencio y de la aceptación, algo se reorganiza. Este dicho interior no te impide tomar una posición, no te convierte en alguien pasivo, simplemente elimina la carga innecesaria. Sigues siendo claro, continúes siendo firme, pero sin tensión, y cuando la tensión no está presente, la oposición no aguanta. Si esta idea empieza a resonar en ti, quizás sea porque algo ya la reconoce. Verdad antigua. Quizás hayas sentido en algún momento de tu vida el poder de no ir a la guerra y cómo ahorró energía, tiempo y dolor. Quédate con eso por un momento. Siente el efecto de simplemente considerar esta postura. En el siguiente paso, llevaremos este principio a situaciones concretas de la vida moderna, donde las discusiones son rápidas, frecuentes y agotadoras, y vea cómo este simple, el cambio interior, transforma encuentros enteros. En la vida moderna, los conflictos rara vez ocurren en lugares sagrados o silenciosos. Aparecen en la cocina, en el tráfico, en el trabajo, en mensajes rápidos, en las redes sociales, suceden en medio del ruido. Y es precisamente por eso que parecen tan agotadores. La gente llega, cansada, sobrecargado, lleno de prisa. Cualquier palabra cruzada se convierte en una chispa. Cualquier desacuerdo se convierte en un ataque. En este escenario, la mayoría de la gente reacciona automáticamente. Responda rápidamente. Defiéndete rápidamente. Ataca rápidamente, como si siempre estuviera en peligro. Pero el principio que estamos explorando no depende del entorno. Depende solo de ti. Imagínese una discusión familiar. La otra persona llega cargada de emoción, quizás repitiendo viejos patrones. Si tú entras en el mismo campo, justificando, refutando, explicando, el ciclo se repite. Años pasa y nada cambia. Pero cuando entras con el dicho interno ya en su lugar, algo rompe el patrón. Escuchas sin hacer una mueca. Responde sin tensión. O a veces ni siquiera responde. Y esto confunde el conflicto. Es como fuego sin oxígeno. La llama intenta crecer, pero no encuentra aire. En el trabajo, este principio es aún más visible. Reuniones tensas, cargas duras, personas defendiendo el territorio.
Cuando alguien se mantiene centrado, habla claramente y no reacciona ante un ataque, el entorno cambios. La agresividad no tiene sentido. La conversación se reorganiza, no porque te hayas impuesto, sino porque no entró al juego. En las redes sociales esto se convierte casi en un entrenamiento espiritual. Provocaciones constantes, opiniones extremas, gente que busca reacción. Cuando no respondes desde el mismo lugar, el conflicto muere ahí. El eco no vuelve. Esto no significa aceptarlo todo. Significa elegir dónde poner la energía. Cada discusión es un intercambio. Cuando no ofreces resistencia emocional, el intercambio se desmorona. Lo más sorprendente es darte cuenta del efecto que esto tiene en tu propio cuerpo. Menos tensión al final del día, menos rumia, menos desgaste. Empiezas a salir de situaciones que alguna vez lo agotaron todo de una sola vez. Si esta forma de cruzar el mundo empieza a tener sentido para ti, tal vez sea una señal de que algo dentro ya ha despertado. No como una idea, sino como un reconocimiento. Como si el cuerpo dijera, es así, porque la verdadera fuerza no está en ganar disputas. No los necesita. En el siguiente paso, volveremos al centro de esta experiencia, no como una técnica, sino como un camino espiritual continuo, un retorno a la armonía que no depende del otro, pero reorganiza todo a su alrededor. Una vez que la tensión se disipa, es necesario que algo ocupe su lugar. Si nada lo ocupa, regresa el antiguo patrón. Por lo tanto, no basta con no reaccionar, es necesario volver al centro. Este regreso no es mental, es corporal, es espiritual. En la tradición que observa a la naturaleza como una maestra silenciosa, cada encuentro comienza con purificación. Antes de entrar a un espacio sagrado, limpia el cuerpo, calma la mente, honrar a los invisibles. No porque el mundo esté sucio, sino porque los seres humanos cargamos excesos. De estos excesos surgen argumentos. Cuando te reintegras, algo vuelve a alinearse. La respiración encuentra ritmo. El peso se quita de tus hombros. La mente deja de anticipar. Vuelves a habitar tu propio cuerpo. Este estado es simple, pero profundo. No requiere esfuerzo. No requiere vigilancia constante. Es como sentarse a la orilla de un río y permitir que el sonido del agua reorganice tus pensamientos. Poco a poco, el ruido interno va disminuyendo. Las imágenes se calman. El cuerpo entiende que no hay peligro. La reintegración espiritual ocurre cuando dejas de fragmentarte en cada encuentro humano. Cuando dejas de desviarte de tu camino para meterte en disputas. Cuando permanece entero, incluso ante la diferencia. Esto crea algo poco común. La continuidad interior. No cambias tu postura cuando alguien más cambia su estado de ánimo. No se pierde cuando alguien se exalta. No te acobardes cuando alguien intente dominar. Tú te quedas. Y esta permanencia tiene un efecto. La gente siente cuando alguien está completo. Sienten cuando alguien no busca validación. Sienten cuando alguien no necesita ganar. Este sentimiento no pasa por la razón, pasa por el cuerpo. Por eso, con el tiempo, este camino transforma las relaciones. Algunos sí suavizar, otros se alejan, no todos permanecen, y eso también es armonía. El agua no insiste en caminos que no se abren. La reintegración espiritual no es aislamiento, es presencia sin fricción. Sigues expresándote, sigue posicionándote, pero sin cargar con el peso de la oposición hacia. Esto devuelve algo precioso, energía vital. La energía que antes se gastaba en argumentos regresa en forma de claridad, silencio y vitalidad. O el día termina más ligero. El sueño se hace más profundo. El cuerpo te lo agradece. Y poco a poco, notas algo inesperado. Los conflictos disminuyen sin que los evites. Simplemente no pueden encontrar ningún lugar donde establecerse. Esta es la señal de que el camino se está viviendo, no solo comprendido. En el siguiente y último paso, cerraremos este ciclo con una visión más amplia. Una mirada que atraviesa la vida cotidiana y toca el misterio que acompaña a todo encuentro humano, como un susurro antiguo que nunca dejó de guiarnos. Cuando dejas de oponerte, sucede algo profundo. No afuera, adentro. Es como si un viejo peso se estuviera alejando lentamente del cuerpo.
la carga de estar siempre preparado, siempre alerta, siempre en guardia. La mayoría de la gente vive como si cada encuentro fuera una batalla potencial, como si el mundo estuviera constantemente poniendo a prueba tu posición, tu valor, tu fuerza. Pero la vida no pide defensa todo el tiempo. Ella pide presencia. Cuando aprendes a no oponerte a ti mismo, descubres algo casi olvidado. Descanso interior. No es pasividad. No es rendición. Es la confianza en el flujo invisible que organiza las reuniones. La naturaleza no lucha por mantener su orden. Las estaciones no se justifican. La noche no lucha contra el día. Todo sucede porque hay un ritmo mayor que sostiene el movimiento. Cuando te alineas con este ritmo, las palabras cambian de lugar. Ya no son armas y vuelven a ser puentes. Empiezas a darte cuenta de que muchas discusiones nunca fueron necesarias, que las tensiones, eran ecos de estados internos desalineados, y que, al regresar al centro, interrumpe ciclos que parecían inevitables. Esto no significa que todos los que nos rodean cambiarán, pero significa que cambias el campo, y cuando el campo cambia, las respuestas cambian. Algunas personas se ablandan, otros se alejan, otros revelan lo que siempre fueron. Todo esto es parte del camino. Armonía no es mantener todo igual. Armonía es permitir que cada cosa encuentre su lugar natural. Con el tiempo te das cuenta de que la energía ahorrada se convierte en algo raro. Claridad tranquila. Hablas menos, pero cuando lo haces hay mucho peso. Tú reaccionas menos, pero cuando actúa, hay precisión. Y sobre todo, dejas de cargar con conflictos que no te pertenecen. Esta es una enseñanza que no necesita ser anunciada. Él vive en cada respiro antes de la respuesta, en cada silencio que no nace del miedo, sino de la plenitud, en cada encuentro en el que elijas no endurecerte. Si has llegado hasta aquí, quizás lo hayas sentido en algún momento, un momento en el que la discusión simplemente no ocurrió, donde la otra persona perdió el tono, donde algo invisible desarmó el ambiente. Quédate con eso. Vuelve a ese lugar cada vez que el mundo intente sacarte de ti mismo. Respirar. Siente el suelo. Decir, desde dentro lo que disuelve la oposición antes de que nazca. Este es un camino antiguo, silencioso y profundamente actual. Si quieres seguir caminando por este territorio invisible, donde el ser humano encuentra lo sagrado en la vida cotidiana, donde el silencio enseña más que 1000 palabras, regístrate y síguenos por el camino del alma, porque todavía queda mucho por revelar. ¿Qué pasa si lo que llamamos conflicto es solo un desajuste momentáneo con el flujo? ¿Y si lo que llamamos destino es solo el susurro de los kami que nos acompañan desde que nací?